El día de hoy, 28 de enero del 2024, quiero expresar mi comentario referente a que debido al carácter populista y además electorero de López, va a llevar al país a una debacle económica peor que la que sufrió el expresidente López Portillo, el que inclusive se atrevió a decir que defendería al peso como un perro. Va a ser peor esta situación porque López tiene endeudado al país como nunca antes había sucedido, en el que cada ciudadano y recién nacidos vamos a llevar más de 127,000 pesos como deuda que tenemos que pagar, que va a ser peor que la deuda que se contrajo por el gobierno de Zedillo, de comprar la deuda de los bancos para supuestamente rescatar a los ahorradores, llamada Fobrapoa, mucho más grave que eso. Y para estar en contexto, me permito exhibir las declaraciones en donde López, ya con fines electoreros, declara que va a adelantar 2 bimestres de las pensiones, que son la de marzo, abril, mayo y junio, y que ello por la veda electoral, aunque pues es evidente que tiene fines electoreros, porque va a haber revocación de mandato en abril, y luego vienen las elecciones de 6 estados el día 5 de junio, y para estar en contexto, pues me permito exhibir las declaraciones del populista así. Vamos a buscar la forma de entregar por adelantado los apoyos a adultos mayores, a personas con discapacidad, las becas, porque sí vienen, sobre todo en estos estados, son 6, ¿no? 6. Que hay elecciones. Exacto. Y va a haber veda electoral. Vamos a revisar la ley. La vez pasada se adelantaron los pagos y si es ahora necesario lo vamos a hacer para que le llegue el apoyo a la gente, y ya hay que hacerlo pronto, aunque ya se está entregando el pago de este bimestre, que es enero-febrero. Ya creo que marzo, abril, mayo, junio, son 4 meses, Sí. 2 bimestres, ya se tendría que adelantar. Ya lo vamos a ver eso y vamos a dar respuesta, porque también en abril es la revocación del mandato. Son 2 elecciones en efecto. Una consulta para el 10 de abril sobre la revocación del mandato, y luego es el primer domingo de junio, ¿no? La elección en 6 estados. Bueno, estas declaraciones de López nos están poniendo en un verdadero peligro. En primer lugar, porque estas ofertas populistas y electoreras de López están endeudando al país como nunca. Según ello, se van a destinar más de 2,750,000,000,000 de pesos simplemente para el pago de esos apoyos, que van a ser de 28 millones de beneficiarios, como nunca en la historia. Votaron por este sujeto
casi 30 millones de mexicanos, y ahora va a tener cautivos 28 millones de beneficiarios de esos apoyos que van a causar un desfalco económico de graves consecuencias. Pues ya pidió un crédito por más de 2 billones de pesos. Ya son aproximadamente 6 billones de todo lo que arrastran sus elefantes blancos. Y yo no sé cómo va a librar al país de una inflación terrible, porque aparentemente los beneficiarios pues están contentos, pero están comprometiendo el futuro de sus hijos y de ellos mismos, así como la estabilidad y el desarrollo económico del país. Y veamos por qué. En primer lugar, lo que está tirando López no se va a recuperar, porque dada la naturaleza de los impuestos, estas son prestaciones que el Estado recibe de manera general y obligatoria en dinero y en especie por parte de los contribuyentes por la prestación de un servicio. Ahora, ¿qué es la riqueza social? La riqueza social es la que se genera o se amplía mediante la actividad productiva. ¿Y qué dice el artículo 25 de la Constitución Federal? Que el Estado debe de vigilar la estabilidad de las finanzas públicas, así como el sistema financiero, para coadyuvar a la generación económica o productiva, así como al empleo. Y si López está dejando al país encuerado, por hablar metafóricamente hablando, porque según Adam Smith, la riqueza se acumula para beneficiar a los contribuyentes. Y si López no tiene un fondo para garantizar la inflación que ya estamos viviendo, pues nos va a ir como en feria, por la razón de que López está sacrificando las finanzas públicas por salir victorioso con su corcholata en las elecciones para la presidencia de la República. Y López no tiene ningún argumento legal o sólido para justificar esa sangría a las arcas nacionales, salvo el de tener votos cautivos para que triunfe su corcholata y quedar impune en sus delitos. Y ese fenómeno que se da con los más desfavorecidos y que son los que están apoyando verdaderamente a López, son por la razón de que López los está manipulando, los está haciendo participar en la sociedad activamente, y además utiliza la demagogia y el populismo argumentando que la voz del pueblo es la voz de Dios, que son puros disparates, y que por el bien de México primero los pobres. Y esa acción populista de López está ajena
a la realidad social que vive el país. Pues no obstante la inequidad en que actualmente atraviesa la nación, se puede preservar la actividad económica, política y social siempre y cuando se haya acumulado una riqueza social. Pero el país no cuenta con ningún fondo para poder solventar la deuda impagable que se avecina. Y insisto que los beneficiados están contentos, porque lo que más le interesa a López es tenerlos contentos para que voten por él. Pero no está cumpliendo López con ser generador de empleos, de hacer actividades tendientes a que se incremente el desarrollo nacional con la generación de empleos. Pues el simple apoyo a los adultos mayores, a los jóvenes y a los discapacitados no es suficiente para que el país se sostenga por medio de los impuestos, que no va a generar impuestos, porque va a crear más pobres que van a depender 100% del gobierno, pero no está generando empleos para que se generen impuestos. Y finalmente la riqueza social de que hablaba Adam Smith, que es el padre de la economía y el padre del liberalismo, que es una doctrina contraria al sistema izquierdoso, comunista, que tiene López, que es una verdadera utopía que nunca ha pegado en ningún país. Por ejemplo, Cuba, que está en la miseria económica, política y social. Y ese fenómeno es irreversible, porque ahorita todos los beneficiarios están contentos, inclusive el cínico de López, quien también recibe ese apoyo sin merecerlo, porque no es posible que siendo presidente de la República quiera vernos la cara de pendejos, que necesita ese apoyo. Pero es una prueba más de que López no se tienta el corazón para vigilar que el sistema económico del país se recupere, y menos las finanzas públicas. Y la única ganancia que se va a obtener es la de López, porque el pueblo va a quedar más pobre y además con deudas, y por si fuera poco, sin empleo. Y para demostrar el populismo, el cinismo y la hipocresía de López, me permito exhibir su declaración en donde reconoce recibir ese apoyo, que porque es un beneficio universal, hace. Se dio a conocer lo de mi manifestación de bienes y de inmediato salió de que di a conocer que ya recibo la tarjeta de adulto mayor, y es cierto, ya la recibo porque ya me corresponde. Y aquí aprovecho a aclarar de que el apoyo a los adultos mayores es universal, es decir, es a todos los adultos mayores. Se dio a conocer. Bueno, el cinismo y además la desvergüenza de este señor solamente tiene comparación con Tartufo de Molière, que es un verdadero cínico, hipócrita,
y es un farsante que todavía se ríe, se burla de que tiene derecho a recibir la pensión para adultos mayores. Y eso es una burla hacia todo el pueblo de México, que lo que le exige es que cumpla su obligación de proporcionar los beneficios sociales que requiere el país, que no limosnas, sino trabajo digno, remunerador, salud, ya no como la de Dinamarca, pero que al fin de cuentas sea salud, que termine con la pobreza, que termine con la delincuencia que él mismo desató, y que finalmente sujete sus actos por una sola ocasión, porque ya está el cuarto para las 12 para que se vaya mucho a la chingada, me refiero a su rancho. Sujete sus actos al artículo 25 de la Constitución Federal y aplique sus últimos esfuerzos, la agonía de su desgobierno, para ya no saquear más las finanzas públicas, que realmente ya deje de hacer populismo, porque si ganare las elecciones va a dejar un país devastado económica, política, social y moral, porque de esta debacle económica nos vamos a ver precisados a tener una tarjeta para recibir frijoles y maíz con gorgojos, a semejanza de Cuba, como López lo desea, porque es un tipo perverso, es un tipo malo, que si mató a su hermano José Ramón por envidia, no le va a doler el sufrimiento humano, porque su ego narcisista lo sitúa como un enfermo mental. Muchas gracias.